Tengan todos un buen día. Mi nombre es Aaron Alfaro, soy estudiante de cuarto año de la carrera y en esta ocasión vengo a ayudarles con el tema sistema nervioso autónomo y médula suprarrenal. Quiero aclarar desde un principio que me he basado por completo en las diapositivas de la licenciada Susana, también como en la bibliografía que ella ha utilizado para poder dar esta clase. Si tienen alguna duda pueden hacerlas en el área de preguntas de Classroom y pueden dejar su comentario. Aquí vemos los objetivos específicos y los contenidos que vamos a abarcar en esta ponencia y comenzamos con la organización general del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esto se debe a las estructuras que lo conforman y su localización. Entonces tenemos que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, núcleos corticales y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico que está conformado por la división aferente y eferente. El sistema nervioso periférico cabe destacar que está conformado por los nervios de la periferia que inervan a la piel, a las vísceras, inervan también el sistema muscular estriado. eh, y entonces, a partir de esto, podemos ver que dependiendo de qué estímulo lleve este nervio, puede dividirse en división aferente y división eferente. La aferente hace alusión a aquellas estructuras que llevan información sensorial de la periferia, del entorno, hacia el sistema nervioso central. Y la división eferente habla de la respuesta ante estos estímulos que el sistema nervioso central eh, manda hacia la periferia. En este caso, si son señales voluntarias o involuntarias, tenemos que el sistema eferente puede dividirse en sistema somático y sistema autónomo. El somático, que es el encargado de dar respuesta voluntaria, es decir, como el movimiento que se hace al levantar un objeto, son respuestas voluntarias. Y el sistema nervioso autónomo es aquel que controla los estímulos involuntarios. Y a partir de este tenemos tres divisiones. Tenemos la división simpática, la división parasimpática y la división entérica. La división entérica será abordada en el tema de gastrointestinal de la fisiología 2, pero les adelantaré un poco. La división entérica se refiere a los plexos submucosos, plexo mientérico, que está a lo largo del tubo digestivo. Por lo tanto, la verán en la fisiología 2. Y vamos a hablar ahora de la vía eferente autonómica. La vía eferente autonómica habla de cuál es el recorrido del estímulo hacia el órgano efector. Aquí podemos ver una comparación entre el sistema nervioso somático y el autónomo. En el somático podemos ver que es una neurona la que envía el estímulo hacia el órgano efector, una neurona con un axón muy largo. Y vemos que al final su neurotransmisor es la acetilcolina. En este punto vemos también que no hay ninguna sinapsis en ningún ganglio, a diferencia del sistema nervioso autónomo, donde hay un ganglio, y a partir de este podemos dividir las neuronas en neuronas preganglionares y postganglionares. Las neuronas preganglionares, que dependiendo de la división en que estén, pueden ser largas o cortas. En el caso, el simpático tiene neuronas preganglionares cortas y el parasimpático posee neurona preganglionar larga, con axón largo, mejor dicho. Aquí podemos ver también cuáles son sus neurotransmisores. Para el sistema simpático podemos ver que el neurotransmisor a nivel preganglionar es acetilcolina y a nivel postganglionar es norepinefrina o noradrenalina, como a ustedes les salga mejor aprenderse. Vemos entonces que se hace sinapsis a nivel de este ganglio autonómico y luego se va la señal hacia el órgano efector. Y en el caso del parasimpático vemos que el neurotransmisor que predomina en él, en ambas secciones, tanto preganglionar como postganglionar, es el acetilcolina. Ahora bien, tenemos diferencias entre el sistema nervioso somático y autónomo. En el somático tenemos que la aferencia sensorial se da a través de sentidos especiales, sentidos somáticos generales y los propioceptores que están a nivel de la piel. Y luego tenemos que el autónomo tiene aferencias sensoriales por medio de sentidos especiales también, sentidos viscerales generales y sentidos somáticos
El centro del control a nivel del sistema nervioso central, en el caso del somático, tenemos que es un control voluntario, que es controlado por la corteza cerebral, luego por los ganglios basales, por el cerebelo, el tronco y la médula espinal. Y vemos que en el autónomo el control es involuntario y está controlado o dominado por el sistema límbico, el hipotálamo, bulbo raquídeo, protuberancia y la médula espinal. A nivel de diferencia motora, es decir, la respuesta que se da desde el central, desde el sistema nervioso central hacia la periferia, tenemos que hay que se dan por medio de axón neural, un único axón neural que no hace sinapsis en ningún momento, y este estímulo se origina a nivel del sistema nervioso central y hace sinapsis únicamente en su tejido efector con la liberación de acetilcolina. Y luego tenemos que en la división autónoma, la diferencia motora o la respuesta que se da, existe en que esta división del sistema nervioso existe una sinapsis ganglionar entre neuronas, como lo vimos en la imagen anterior, donde se puede liberar ya sea acetilcolina, dependiendo si es neurona preganglionar o postganglionar, y norepinefrina o noradrenalina en el caso del simpático, y en el caso del parasimpático, como sabemos nuevamente, está la acetilcolina. En tejidos efectores tenemos que el somático inerva más que todo a músculo esquelético, provocando una respuesta del tejido efector, una excitación. En cambio, tenemos que en los tejidos efectores a nivel de autónomo tenemos miocardio, músculo liso, glándulas, etc. Y en este puede haber ya sea una excitación o una inhibición. Ok, con esta diapositiva, la licenciada Susana, creo yo, que pretendió hacerles ver el arco reflejo autonómico, porque dice, las vías autónomas constan de dos neuronas que hacen sinapsis en un ganglio. Y aquí abajo tenemos que el fenómeno de divergencia es una neurona preganglionar que puede hacer sinapsis con 8 a 9 neuronas postganglionares. Eso se da a nivel de ganglio autónomo. Y el ganglio autónomo es pues posee interneuronas que transforman a este ganglio en centros integradores. Recordemos el concepto de conjunto de ganglio, perdón, que es conjunto de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. Con esta diapositiva creo que la licenciada quería darles a entender el tono autonómico. ¿Qué es tono autonómico? Es el tono autonómico es el balance entre la actividad simpática y parasimpática que está regulado por el hipotálamo. Es decir, que cuando vemos que está activado el sistema simpático, el sistema parasimpático se ve disminuido, no por completo, pero sí en su mayoría, y viceversa. Si el sistema parasimpático está activado, vemos que el sistema simpático disminuye su actividad, pero como bien lo dije al principio, antes, no del todo. Ahora vemos la división del sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático. Vemos entonces, esta imagen la saqué de otro libro, pero eh, es bastante similar a la que la licenciada ha puesto en sus diapositivas. Vemos que la división simpática tiene un origen en los astas intermedios laterales de la médula espinal toracolumbar en una región desde T1 a L2 o L3. Como lo mencioné con anterioridad, las fibras preganglionares en este sistema o a este nivel son cortas. El ganglio autónomo está a nivel de la cadena simpática paravertebral y prevertebral, cerca del origen de cada uno de, de las astas intermedios laterales, y vemos que las fibras postganglionares son largas. Los receptores. A nivel de ganglio autónomo tenemos un receptor nicotínico y como neurotransmisor la acetilcolina, como se mencionó con anterioridad, y los órganos efectores tienen receptores adrenérgicos como norepinefrina, como el neurotransmisor en su mayoría, no en todos, porque hay excepciones a la regla, como lo son las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y también la vasculatura a nivel de músculo estriado esquelético. Estas no poseen eh, receptores adrenérgicos, poseen receptores colinérgicos muscarínicos.
Ahora vemos la división parasimpática, que tiene un origen cráneo-sacral, está en el tallo encefálico por los núcleos 3, 7, 9 y 10. Cabe destacar que el par craneal 10 es el que tiene como un mayor protagonismo a nivel de división parasimpática, es el nervio vago, es el que más tiene distribución y más control tiene a nivel parasimpático, por si acaso les preguntan. La intermedio lateral también es de la región sacra, también está inmiscuida en el origen de la división parasimpática a nivel de S2 y S4. Tenemos una fibra preganglionar larga, un ganglio autónomo cerca del órgano efector y una fibra postganglionar corta. El dibujo no muestra muy bien en esta ocasión cómo, con claridad cómo es la fibra preganglionar y postganglionar, que es larga y corta, pero pues ahí lo tienen y no se confundan con eso. Receptores. Los receptores a nivel de división parasimpática, eh, como todos los ganglios autónomos, tienen un receptor nicotínico y la acetilcolina como su transmisor. Y en el órgano efector son muscarínicos con acetilcolina también como neurotransmisor predominante. Ahora bien, tenemos los tipos de neuronas colinérgicas y adrenérgicas. Como bien lo venimos mencionando desde hace un rato, las neuronas adrenérgicas son aquellas que secretan eh, noradrenalina, que son en su mayoría las neuronas postganglionares de la división simpática, y sus receptores son adrenérgicos, a excepción, como lo mencioné con anterioridad, de las glándulas sudoríparas, salivales y la, el músculo erector del vello también, de los vellos que tenemos en los brazos también y en el cuerpo. Ese se me olvidó también. Y como les dije, la vasculatura a nivel de músculo esquelético. Ahí son receptores muscarínicos con acetilcolina liberada desde la neurona postganglionar de la división simpática. Y tenemos las neuronas colinérgicas, que son en su mayoría las preganglionares de los dos sistemas y las postganglionares del sistema parasimpático, con receptores muscarínicos en los órganos efectores o las células guianas y acetilcolina como neurotransmisor. Ahora, en los tipos de receptores autonómicos, las fibras adrenérgicas, como ya lo mencionamos, liberan norepinefrina o noradrenalina y las colinérgicas acetilcolina. Entonces tenemos receptores adrenérgicos que pueden ser divididos en alfa y beta y receptores colinérgicos que pueden ser divididos en nicotínicos y muscarínicos. Ahora bien, los receptores adrenérgicos tipo alfa, lo que dice acá arriba, lo saqué también de la presentación de la licenciada, pero esto es una afinidad por los neurotransmisores, no significa que epinefrina no tenga acción sobre los receptores, sino que a quien tiene mayor afinidad. Entonces tenemos que la norepinefrina tiene mayor uh, afinidad por los receptores alfa, tanto alfa 1 como alfa 2, y la epinefrina eh, una menor acción, pero sí tiene acción también. Y el isoproterenol que es un medicamento simpatomimético, que quiere decir que es, estimula como si fuera un neurotransmisor endógeno, pero esto es como más que todo para laboratorio, que tiene menor afinidad por estos dos receptores. Y vemos receptor entonces, ¿dónde están sus localizaciones? Los receptores alfa 1 están localizados a nivel del músculo vascular sistémico, músculo liso de los esfínteres, el músculo liso gastrointestinal también de los esfínteres y el músculo radial del iris, como el hígado también, y en otros lugares que más adelante vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y el mecanismo de acción de estos receptores es por la estimulación de la fosfolipasa C y la liberación de calcio y la activación de la proteína sinasa C. Y luego tenemos que los alfa 2 están en las terminales presinápticas, músculo liso gastrointestinal más que todo en su pared, glándulas del sistema gastrointestinal, los islotes de Langerhans, que están ubicados a nivel de páncreas, y el músculo liso vascular.
y su acción se da a nivel de inhibición de la adenilatoxiclasa con disminución del AMP cíclico. Y tenemos los receptores de tipo beta, tipo adrenérgico siempre, pero es beta ahora, y vemos lo mismo que vimos en la anterior, que es el isoproterenol, que tiene mayor afinidad por ellos. O mejor dicho, los receptores beta tienen mayor afinidad por isoproterenol, la epinefrina tiene un poco menos que el isoproterenol, pero mayor afinidad por los receptores beta, y la norepinefrina una menor actividad por los receptores beta que con relación a la epinefrina, pero también tiene su estímulo. Entonces vemos acá que los receptores pueden ser de tres tipos: beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1 localizados en el corazón, más que todo en el músculo estriado del corazón, en el riñón, en el aparato juxtaglomerular, las glándulas salivales, y su mecanismo de acción se da a través de la activación de la adenilatoxiclasa. Vemos que también tiene receptores beta 1 en el músculo liso vascular del sistema muscular esquelético, músculo liso bronquial, músculo liso de geniturinal, en el útero también, y el músculo liso gastrointestinal, con un mecanismo de acción que viene a hacer la activación de la adenilatoxiclasa. Luego tenemos también los receptores beta 3 que están en el tejido adiposo y se da por activación de la adenilatoxiclasa como en la anterior. Y ahora tenemos los receptores colinérgicos de tipo nicotínico, y tenemos los que están alojados a nivel de placa neuromuscular, ganglios autonómicos, médula adrenal y sistema nervioso central. Y su mecanismo de acción se da por medio de la apertura de los canales catiónicos. Y aquí vemos un cuadro que fue extraído de la farmacología de Golan. También la licenciada se puso como una lectura de referencia. Aquí vemos los diferentes tipos de receptores muscarínicos y nicotínicos. Vemos su ubicación, como lo mencionamos con anterioridad a algunos. En el caso de los nicotínicos, en el caso de los muscarínicos, podemos ver que son a niveles de ganglios autonómicos, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de corazón en el nódulo sinoauricular, en el nódulo auriculoventricular, en el corazón a nivel de aurícula y ventrículo también. Vemos que los muscarínicos M3 están en el músculo liso, M4, sistema nervioso central, al igual que M5. Y la respuesta que da en los muscarínicos M1 es el aumentar, mejor dicho, disminuir potencial postsináptico excitatorio para generar un estado tardío. Tenemos también que hace con acción a nivel del sistema nervioso central en los estados de despertar, atención y en el estado de la analgesia. El mecanismo por medio del cual se da es por el acoplamiento a las proteínas G por medio de la subunidad alfa, lo que estimula la fosfolipasa C, aumentando el inositol trifosfato y también el diacilglicerol para poder aumentar las cantidades de calcio a nivel intracelular y el aumento de la proteína quinasa C. En el caso de los receptores muscarínicos M2, tenemos que hay una respuesta de despolarización espontánea disminuida, hay una hiperpolarización, una baja de la conducción, un periodo refractario disminuido, una fuerza contráctil disminuida y una ligera disminución en la contractilidad del miocardio. Tenemos que el mecanismo por medio del cual se hace es por la subunidad alfa de la proteína G inhibitoria, que inhibe a la y su subunidad beta y gamma de la proteína misma permite la apertura del canal de potasio para una mayor repolarización o una hiperpolarización en este caso. Tenemos que a nivel de músculo de muscarínico M3 tenemos la contracción y el mecanismo es igual al de los muscarínicos M1 y el M4 es igual al muscarínico M2, al igual que el M5 como en el receptor muscarínico M1. Y en los nicotínicos ya lo habíamos mencionado, pero lo pueden leer por acá. Ahora vamos con la síntesis, liberación y degradación de las sustancias transmisoras autonómicas. La síntesis, almacenamiento y eliminación de noradrenalina. Esta imagen fue sacada de Golan también en la
Golan por la licenciada. Y aquí podemos ver cómo se da la transformación del precursor aminoácido tirosina a noradrenalina. Tenemos que, tenemos que la tirosina es trasladada al interior de las neuronas por el transportador, perdón, con el gradiente de sodio. Tenemos que la tirosina, que es el precursor de la síntesis de este neurotransmisor, va a entrar al interior de la célula a través de un transportador aminoácido que utiliza el gradiente de sodio para poder atravesar la membrana neural y concentrar la tirosina en este espacio. Por medio de una enzima que es la tirosina hidroxilasa, podemos ver que se transforma la tirosina a dihidroxifenilalanina o L-Dopa. Esta L-Dopa a su vez es transformada por la L-aminoácido aromático descarboxilasa, otra enzima, a dopamina. Y esta dopamina entra a través de otro transportador llamado transportador monoamino vesicular hacia las vesículas que contienen el neurotransmisor que está previamente sintetizado. Cabe destacar que la tirosina hidroxilasa es la enzima que regula esta vía y se regula por medio de inhibición por producto final, es decir, cuando capta que ya hay demasiada noradrenalina, esta vía para. Y luego de esto, como lo mencioné anteriormente, la noradrenalina se compacta en vesículas y estas son liberadas cuando hay un estímulo por parte del sistema nervioso central y liberadas a la periferia en la hendidura sináptica para unirse con sus receptores respectivos. Ahora bien, ¿cómo se da la eliminación de este neurotransmisor? Se da por tres mecanismos. Por un mecanismo de recaptación por las propias terminales nerviosas adrenérgicas mediante un proceso de transporte activo, y se hace cargo este método de eliminar entre el 50 y 80%, o sea, la mayoría del neurotransmisor de la hendidura sináptica. Tenemos también que hay una eliminación por difusión desde las terminales nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y luego a la sangre, lo cual explicaría la eliminación de la mayor parte restante de este neurotransmisor a nivel de la hendidura sináptica. Y luego también tenemos la eliminación del mismo por enzimas tisulares, como bien lo son la monoaminooxidasa o la catecol o metiltransferasa, conocidas como MAO o COM. Tenemos también la síntesis y almacenamiento y eliminación posterior de la acetilcolina. Como vemos en este esquema, que también fue sacado de la farmacología de Golan, vemos como la acetilcoenzimo A de, de las mitocondrias generadas en el ciclo de Krebs se unen a una molécula de colina por medio de la colina acetiltransferasa y este se transforma en acetilcolina. Este proceso es un poco más sencillo que el anterior y vemos cómo son depositados en las vesículas que compactan los neurotransmisores por medio de una ATPasa que bombea hidrógenos hacia el espacio, hacia el citosol de la célula, y vemos que la acetilcolina ya queda almacenada en estas vesículas. Ahora bien, la acetilcolina es liberada al espacio o a la hendidura sináptica otra vez y es eliminada por medio de la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de escindir la acetilcolina en colina y un ion acetato. Ahora tenemos los efectos adrenérgicos en los diversos órganos del cuerpo. Cabe mencionar que estos son solo algunos, pueden leerlos por completo en sus libros o la mayoría de ellos. Aquí vemos entonces al órgano efector, al efecto adrenérgico que
simpático o la glándula suprarrenal al secretar las catecolaminas y vemos, por ejemplo, el ojo que tiene una contracción de las fibras radiales del iris, lo que dilata la pupila por medio de los receptores alfa 1. Vemos en el corazón un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción, realizado principalmente por la unión del neurotransmisor a los receptores beta 1. La piel y los vasos sanguíneos de los órganos, vemos que hay una constricción arteriolar por contracción del músculo liso vascular, mediado meramente por los receptores alfa 1. Los vasos del músculo esquelético, hay una contracción arteriolar por actividad del sistema nervioso simpático, mediado por los receptores alfa 1 y las arteriolas se dilatan debido a la hormona adrenalina por, la, por los receptores beta 2. Los pulmones, tenemos que hay una dilatación de los bronquios por relajación del músculo liso mediado por el beta 2. Estómago e intestino, la contracción de esfínteres y retraso del paso de alimento que está mediado por alfa 1. Hígado, que inicia la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno para poder empezar el proceso del ayuno y la segregación de glucosa posterior a los tejidos periféricos mediados por alfa 1 y beta 2. Luego tenemos los efectos de la acetilcolina a nivel de tejidos. En tejido vascular de las células endoteliales tenemos la liberación de óxido nítrico y la vasodilatación posterior. Esto del óxido nítrico lo verán en la unidad de cardiovascular del otro ciclo. El iris ocular o el músculo circular ocasiona una contracción ocasionando miosis. En el músculo ciliar, es decir, el que ayuda a contraer o relajar el cristal, acomodar el cristalino, mejor dicho, se va a contraer para poder tener una visión mejor de cerca. Glándulas salivales, tenemos una secreción poco densa y acuosa, al igual que las glándulas lagrimales. En los bronquios hay una constricción por el efecto de la acetilcolina y hay una mayor secreción de moco a este nivel. El corazón, hay una bradicardia por estimulación de los receptores muscarínicos a este nivel, con una disminución de la velocidad de la conducción. En el tubo digestivo hay un aumento del tono y de secreciones, y en la vejiga hay una contracción del músculo detrusor y una relajación de los esfínteres. Aquí podemos ver una comparación de qué es lo que se da a nivel de simpático y parasimpático. Podemos ver en el ojo una miriasis y acomodación del cristalino para la visión lejana, y en el ojo una miosis o acomodación del cristalino para una visión cercana. Y en las glándulas podemos ver en nasales, lagrimales, salivales y las del páncreas una secreción escasa. En cambio, en el parasimpático estimulan la secreción abundante de las mismas. En las glándulas sudoríparas, debido a mediación colinérgica, hay un aumento de la secreción, excepto en las palmas y las plantas de los pies. En el caso de las plantas de los pies y la palma de las manos, no hay efecto del parasimpático a este nivel. En las glándulas apócrinas de las axilas hay una secreción espesa y odorífera, es decir, que hay mucho olor, y no hay efecto tampoco por parte del parasimpático. Y en el sistema gastrointestinal hay una inhibición del peristaltismo por medio del simpático, mediado por los receptores alfa, y un aumento del tono de los esfínteres, es decir, hay un aumento de la contracción de los esfínteres. Y en el parasimpático ocasiona el efecto contrario, que es un aumento del peristaltismo y un aumento en el tono de los esfínteres, o mejor dicho, una disminución del tono de los esfínteres, porque hay una relajación por medio del parasimpático. A nivel de corazón vemos un aumento de la eficacia de la bomba, es decir, hay aumento de latidos del corazón, hay una disminución de latidos cardíacos a nivel parasimpático. En los vasos sanguíneos hay una vasoconstricción visceral y periférica, y hay una vasodilatación a nivel facial del parasimpático, y también hay una vasodilatación mediada por el simpático a nivel de músculo esquelético. La presión arterial eh, aumenta el gasto cardíaco, también aumenta la presión arterial a nivel simpático, y aumenta el gasto cardíaco y retorno venoso.
Y en el parasimpático la presión arterial se ve disminuida por lo que se discutió con anterioridad y hay un poco efecto sobre el retorno venoso periférico. Tenemos que a nivel de pulmón hay una broncodilatación, por eso es que nosotros vemos que en los momentos de ataque de anafilaxia, es decir, por alergia ya sea a picadura o por anafilaxia por alergia de alimentos, vemos que se les inyecta a las personas epinefrina para que haya una broncodilatación y la persona ya no esté siendo privada de aire. En cambio, en el parasimpático vemos una broncoconstricción, en el hígado vemos que hay una hiperglicemia y en el parasimpático media el glucógeno, la creación de glucógeno o la liberación de glucógeno, mejor dicho. En la vejiga no favorece la micción y el parasimpático sí la favorece y así sucesivamente. En la actividad mental se ve aumentada en el simpático y en el parasimpático no hay ninguna actividad mental, es decir, no tiene ningún aumento o ninguna disminución en cuanto a la actividad mental que se diga. En el metabolismo basal, este se ve aumentado porque el sistema simpático media una acción que vamos a ver un poco más adelante que es llamada de lucha o huida o en situaciones de estrés. Y en el metabolismo basal, el parasimpático no tiene eh, ningún provecho, digámoslo así. Y en el riñón hay una secreción de renina comandado por el simpático y hay una nula participación del parasimpático a nivel de riñón. Aquí vemos unos ejemplos de reflejos autónomos, que estos son funciones viscerales del cuerpo que se regulan mediante reflejos. Vemos, por ejemplo, el reflejo barro-receptor, que es el reflejo que se da a nivel de los barroreceptores situados en ciertas estructuras vasculares del cuerpo, como lo son la carótida interna y el callado de la aorta, y se ven activados cuando hay un aumento de la presión arterial y así se transmite una señal hacia el tronco, el tronco encefálico y este tronco inhibe los impulsos simpáticos destinados al corazón y a los vasos sanguíneos y excita a los parasimpáticos para que pueda haber una respuesta contraria a lo que el simpático podría hacer, es decir, un descenso de la presión arterial hasta la normalidad que se tiene que tener. El reflejo de secreción gastrointestinal, reflejo de la micción, el reflejo de respuesta sexual, que este es un reflejo en el que se da o se ve, bueno, se da a nivel de respuesta sexual y en el libro de Guyton me parece que especifica que es más que todo eh, a nivel de la erección en los hombres y la eyaculación del mismo, que en la eyaculación hay una estimulación simpática y en la erección hay una estimulación parasimpática, la secreción de pancreática, perdón, reflejo de secreción biliar, reflejo de la excreción de la orina, los termorreguladores, es decir, la sudoración, y los reflejos de la regulación de la glicemia, como lo hemos visto con anterioridad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la glándula o la médula suprarrenal. La glándula o médula suprarrenal es una estructura que está ubicada sobre los riñones, como lo podemos ver acá en la imagen, como se los he señalado, y esta tiene eh, una estructura interna de la siguiente forma, que está compuesta por una cápsula y una médula. En la médula tenemos que hay secreción de catecolaminas por medio de las células cromátinas o cromafines y luego tenemos que la cápsula eh, tiene tres zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona reticular que secreta andrógenos, la zona fascicular que secreta glucocorticoides como el cortisol y la zona glomerular que secreta los mineralocorticoides como la aldosterona. Y aquí vemos cómo es la inervación a nivel de la glándula suprarrenal. Eh, Quiero mencionar que en esta clase decía médula, pero también se le puede llamar glándula, así que no tengan problema con eso. La médula, entonces, suprarrenal está inervada siempre por el simpático, pero en esta no hay una ganglio
autónomo que esté mediando la sinapsis que se hacen con las células cromafines, sino que hay una estimulación directa hacia las células cromafines, que son células o neuronas, mejor dicho, postganglionares modificadas, que liberan catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina hacia el sistema sanguíneo, hacia el torrente sanguíneo. Cabe destacar que a este nivel, adrenalina y noradrenalina no son neurotransmisores, son hormonas. Por lo tanto, estas eh, se consideran como neurohormonas que ingresan a la sangre a estimular a los tejidos efectores que tengan los receptores necesarios para ser estimulados por estos. Ahora bien, esta diapositiva la saqué completamente de la licenciada y es acerca de la respuesta de alarma o de estrés, como se los mencioné con anterioridad. Em, en la respuesta de alarma o de estrés en el sistema nervioso simpático tenemos que al momento de haber un estímulo externo que nos ponga en una situación, ya sea de estrés o alarma, hay una descarga grande del sistema nervioso simpático que ocurre en sintonía, es decir, una descarga en masa. Y esto aumenta la capacidad del cuerpo para ejecutar una actividad muscular vigorosa en el caso de estar haciendo ejercicio o en el caso de tener que correr por cierta situación que pueda pasar que sea estresante o alarmante para la persona. Y esto genera un aumento de la presión arterial, un aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos que están siendo activados y a la vez disminuye la cantidad destinada a otros órganos como el tubo digestivo y los riñones, que no son necesarios para la actividad motora rápida, es decir, como se los mencionaba antes, como por ejemplo cuando se hace ejercicio o se tiene que correr por alguna situación externa como la persecución de alguna persona o porque va tarde hacia la universidad, etc. También vemos el aumento de las tasas metabólicas celulares por todo el cuerpo para poder generar más energía, un aumento de la concentración sanguínea de glucosa, perdón, eh, un aumento de la glucólisis hepática y muscular, un aumento de la fuerza muscular, un aumento en la actividad mental y un aumento en la velocidad de coagulación sanguínea. Eh, Cabe destacar que todo lo mencionado con anterioridad permite que una persona realice una actividad física más extenuante de lo que sería posible si estuviéramos en condiciones normales, por así decirlo. Luego vemos aquí la respuesta simpática de estrés y la reacción simpática en situaciones de alarma o huida. Tenemos entonces que debido al estrés físico o mental, el sistema nervioso simpático se ve excitado para poder suministrar una actividad suplementaria al cuerpo en los estados de estrés. Esto se le llama respuesta de estrés simpática, como lo vemos acá arriba. Y luego en la reacción simpática de alarma o reacción de lucha o huida, tenemos que estas se activan a través de situaciones emocionales, como lo puede ser la ira, y estimulando hacia el hipotálamo y haciendo que éste envíe señales a través de la formación reticular y la médula espinal hacia las neuronas preganglionares para que haya una descarga simpática masiva, lo que genera a su vez todos los fenómenos que mencionamos con anterioridad en la nómina anterior, y a este estado se le llama una reacción simpática de alarma o una reacción de lucha o huida. Y ahora vamos con el control del sistema nervioso autónomo por el sistema nervioso central. Esta es la última parte de la ponencia y vemos que este se ve
regulado a través del tronco encefálico y el hipotálamo. Entonces vemos que en el tronco encefálico los centros de regulación del sistema nervioso autónomo, es decir, que pueden tener injerencia en la acción del parasimpático y simpático, están alojados en el centro de regulación cardiovascular, en el centro regulador de la respiración, en el centro regulador de las funciones digestivas, y a nivel del hipotálamo tenemos una porción anterior que controla las funciones parasimpáticas y la porción caudal o posterior del hipotálamo que controla las funciones simpáticas. Esto sería todo. Muchísimas gracias a los que vieron el video y como eh, les insto a leer su libro texto, ya sea Ralph Levitsky o Guyton, que es la fisiología que se ocupa como libro de consulta. Y si hay alguna duda, pues en el área de Classroom, de Google Classroom, pueden hacer preguntas. Estaré pendiente de ellas por si acaso hay alguna. Muchísimas gracias a todos.